O sea, ya no sí, ya sé, no tiene nada. Por eso. Continuamos donde nos quedamos la clase anterior. La clase estábamos viendo y estábamos actualizando dos lecturas que hicimos por ahí. La primera de ellas fue, si mal no recuerdo, la de, ¿cuál se llevaron? La de... México y su región, es cierto, el del simposio, ¿no? Vimos el tema del simposio, este texto que había sido preparado para un simposio, de una ponencia que habían hecho, y se llevaron uno muy cortito, si no mal recuerdo, que era nada más prácticamente 2 hojas, ¿no? Que ese también era un ensayo académico, no estábamos hablando tal cual de un artículo académico, estábamos viendo diferencias del ensayo académico. Las dos clases anteriores habíamos empezado nosotros a llevar algunos controles muy interesantes, si bien no los discutimos, los empezamos a ver en esta clase. ¿Por qué? Vimos, les había preguntado cuántas referencias y citas, pero cuántas citas habían encontrado. ¿Ok? ¿Por qué de esto? Un poquito parte para entenderle y entrar a este tema, que es donde empieza el tema de los ejercicios de nuestra carrera, digo de nuestra materia. En esta materia sí tenemos algunos ejercicios que hacer, aparte de todos los que hemos venido, y entraríamos con algunos ejercicios para esto, que es el de citas y referencias, que estaríamos complementando lo más importante de metodología. Creo que es la parte de repente más difícil a veces, es este tema de aquí. ¿Por qué? Pues un poquito enredado, porque de repente le entiendes cuando es muy grande, cuando es muy pequeño, etcétera, etcétera. Para ello vamos a ir trabajando a lo largo de estas semanas, prácticamente, mucho de este de aquí. Este tema de aquí lo vamos a trabajar mucho. Citas y referencias. Prácticamente se entiende la mitad a veces del trabajo metodológico que está aquí, la verdad. Ya lo demás a veces es netamente puro colchón. Y digo que miren que el tema de investigación y todo ese rollo, a veces este de aquí es lo que más trabajo después. Y si ustedes de repente ya le entienden a los modelos de citación, prácticamente cualquier otra investigación que hagan de ahí en adelante, salvo el tema de el rollo estadístico, de cómo indexar el tema estadístico, puede que se complique. Muchas veces alumnos, o casi todos, desisten del tema de metodología de investigación porque este se vuelve a veces muy enredado o a veces complejo. Entonces, para tratar de hacerlo lo más simple posible, vamos a ir haciendo una serie de ejercicios para que aprendamos a este tema de citas y referencias. Por cierto, este tema de aquí es para toda la vida, ¿eh? Una vez que aprenden a hacer esto, lo van a dominar y lo van a ocupar para que les sirva para todas las materias. Para hacer artículos académicos, para hacer ensayos, podrán decir, yo no quiero hacer investigación, no me gusta, me aburre, que creen. Gastronomía, la carrera de ustedes, gastro y turismo requieren, hace falta de que ustedes, los que se dedican a eso, estén publicando textos. No hay, necesitamos que empiecen a hacer textos y que los empiecen a publicar. ¿Qué pasó? Ajá. Una primera parte y eso lo explico después al final de la clase. Pero sí, casi sí. De hecho, ahorita vamos a ver un tema de tareas, pero ahorita Luego, entramos con este tema y ahorita vemos del patrimonio gastronómico de México y el anterior. Pero vamos a ver rápido este temita para trabajarlo hoy y mañana. ¿Sale? Ok. Citas y referencias. Cuando hablamos de citas y referencias, hablamos de algo muy importante en trabajo académico. Y vamos a distinguir dos cosas. La referencia y la cita y aparte el modelo de citación.
Referencia y cita son una cosa que refiere a un modelo de citación. Y vamos a entender nosotros, tenemos que aprendernos que los modelos de citación hay muchos. Cuando nosotros queremos enviar un trabajo y hicimos una investigación, muchas veces nos piden modelos de citación específicos. Si me vas a mandar un trabajo para que yo te publique en mi revista, un artículo que tú escribiste, un ensayo que hayas escrito, debe de estar bajo este modelo o bajo este estilo de citación. ¿Cuáles son y qué es bien? Los modelos de citación los vamos a entender nosotros como una serie de reglas para que la información que se presenta se pueda entender de forma coherente y se identifiquen las fuentes y el origen de las ideas. ¿Por qué? Porque en un texto estamos obligados a diferenciar entre cuáles son ideas nuestras y cuáles son ideas propuestas de otros autores. Y se puede entender y diferenciar qué es lo que dice, por ejemplo, su compañero Jesús, de lo que dice Freud, de lo que dice Valeria. Podría citar a cada uno de ellos y tendría que referirme a cada uno de ellos por decir, esto lo dijo Valeria, esto lo dijo Freud, y esto lo estoy diciendo yo. En un tema para que no se malentienda, no se malinterprete lo que estamos diciendo, pero sobre todo, salud, para respetar y darle reconocimiento a las palabras en la investigación de otra persona. Los modelos de citación buscan eso. Presentar la información de forma coherente, que sea entendible, pero sobre todo también respetar el origen y la fuente de la que estamos tomando. ¿Sale? Para eso son los modelos de citación. Y tenemos varios. Hay muchísimos, muchísimos. Nada más por nombrar algunos. Vamos a ver ahorita unos cuantos. Nosotros nos vamos a centrar en uno específico, pero vamos a ver algunos de los, no más famosos, pero de los que se pueden llegar a encontrar. Porque de repente pueden decir, es que yo encontré un artículo y el artículo que yo estoy yendo de consulta no ocupa el mismo modelo de citación. Bueno, ¿a qué se debe? A que hay diferentes modelos. Este de aquí, por ejemplo, el MLA o también el MLA, se utiliza mucho para el tema de literatura. Está muy pegado al tema de investigación literaria, sobre todo lo ocupan fuentes y trabajos de los que hacen investigación académica referente al mundo del arte. ¿Vale? Casi todos estos, casi todos estos estilos están indexados a universidades o son presentados por universidades, grupos académicos de Norteamérica, de Estados Unidos. ¿Por qué? Hay unos en Europa también, pero de forma a referencia. Por ejemplo, este de aquí, la característica que tiene es cuando se están citando obras de otros autores. Y cuando me refiero a obras, nos referimos, por ejemplo, a teatro. En este caso, en este GIF que ustedes ponen ahí, pues, después algunos GIFs para que no se... de cultura pop, ahora se los logran distinguir. Ubican esta escena. No conocen los Simpsons, ¿verdad? Bueno, debería ser un pecado que no conocieran los Simpsons. Sí, Y eso sí, yo me lo digo, no me gusta. interpretar a Hamlet, ¿no? ¿André? Exactamente. Y tiene un tema porque de repente los Simpsons hacen cosas interesantísimas, hacen Inception de Inception de Inceptions. ¿Por qué? Están parodiando a una obra de Hamlet, pero al mismo tiempo, esta escena donde Marge es un fantasma pertenece a Otelo, el fantasma. Y en este sentido, pues bueno, le está aventando las obras, todas son de Shakespeare, ejemplo. El MLA realmente nosotros no lo vemos, no, lo ocupamos tampoco para nuestro desempeño. No. A menos de que de repente ustedes quieran hacer alguna investigación referente a un tema gastronómico y quieran entender de repente la gastronomía a través de las obras de teatro del siglo XVII, podría ser. Por cierto, es difícil porque no todas las obras de teatro escritas en el siglo XVII tratan sobre temas del siglo XVII. Por ejemplo, Shakespeare en este instante, con algunas de sus obras, algunas son del siglo IX, están basadas en actos del siglo. Tenemos obras en español del siglo XVII, del siglo XVIII, sí, sí tenemos. Y sería interesante ver el tema gastronómico, sobre todo en México. Hay obras escritas, compuestas, pequeños reportajes de teatro, en los que sí narran y describen el tema de la alimentación, fíjense, se pueden hacer. Y parte de lo que ustedes encontrarían de las investigaciones realizadas por los dramaturgos, podrían encontrarlas ustedes en este estilo de expresión.
Otro es el referente a las normas de Vancouver. Este tiene que ver, si bien habla de normas de Vancouver, hace referencia y lo ocupan muchos editores de revistas biomédicas. Tiene una regla específica, se parece mucho al de medicina, esto lo vamos a ver, pero este es específico para revistas biomédicas y tratan de, son las que están indexadas a nivel internacional, porque al interior de Estados Unidos y Canadá hay otra norma de presentación para temas de medicina, pero a nivel internacional, sobre todo por tema de la OMS, decidieron, de la OMS, decidieron estandarizar un sistema de presentación de información. Y más o menos lo que es. El que sigue. Este ha tenido tantos movimientos que ya no sabemos en cuál quedó. El Council of Science. Se ocupa mucho en tema universitario prácticamente alrededor de Estados Unidos. Antes se le conocía como el Consejo de Editores de Biología o el Council of Biology, y ha cambiado varias veces el nombre. Sus reglas se han actualizado no mucho, pero sigue teniendo por ahí una regla que sí se ocupa bastante, sobre todo en el tema de la presentación de la información de estadísticas, de investigaciones cuando traen tema matemático, de diseño de tablas, modelos, sí traen unas reglas muy especiales. Muy famoso el NLM o el NLM en español. Se ocupa mucho para tema de medicina, mucho. Este de aquí es el que les comentaba. El NLM es muy común de repente para tema de trabajo de investigación científico para medicina, ¿vale? Y de repente lo han extendido también para otras ciencias. Hay algunas coincidencias entre este y este, de hecho, ¿sale? Finalmente, dentro de los estilos conocidones, digo no finalmente porque les buscan otros dos, pero está el estilo Harvard. Este de aquí es, entre comillas, muy sencillo y tiene que ver mucho al tema de a su escuela de Derecho, pero la escuela de Derecho junto con su escuela de Humanidades. Harvard tiene interesantón que este modelo de autor-año después se incorpora al formato APA. Este sistema del autor-año se va a incorporar a APA y lo vamos a ver ahorita. ¿Ya vieron esa película, por cierto? ¿No? Digo, me voy a regresar a ver si han entendido las referencias que tienen por aquí. Esta obviamente ya la vimos. O Simpson. Digo, ¿quién no conoce esa? Es Thriller de Michael Jackson. Por cierto, este de aquí video fue una obra de arte, entendiéndolo en el momento en el que fue publicado. Hay un antes y un después en la música y en los videos musicales. A partir de este video se genera el concepto de video musical. Antes de eso no existía el concepto de un video musical editado como una película, no existía. Michael Jackson por eso lo inventó y fue en finales de los 70. Y obviamente saben quién es ese señor, ¿verdad? Para los que no lo conozcan, es un cuate, creo que es neozelandés, se llama Gotye. Es una canción que sonó a más no poder hasta tardes, hace unos años. Este puede que no lo conozcan, puede que sí, que lo ubican. Digo, están chicos todavía. Este es el intro de una serie de televisión que se llama Doctor House. Digo, solamente con más identificable por si escucharan el tema de la canción de fondo de Massive Attack, me parece que es. Y automáticamente lo empezaron a identificar. ¿No la han visto esa película? ¿Cómo me divierte esta película? Legalmente rubia, ¿no? La venta de Chihuahua se incrementó después de esta película. Y tendríamos el estilo de la Universidad de Chicago. Este es uno de los más ocupados también para ciencias sociales. Nosotros estamos dentro de este rango de las ciencias sociales. Lo que nosotros leemos, investigamos y usamos empieza a estar aquí. ¿Dónde vamos a encontrar nosotros textos y con similaridad? Con este formato de aquí, el estilo de Chicago, ¿sale? Nada más y como una descripción del tema del estilo Chicago, vamos a ver que como característica las primeras, las notas al pie de página usualmente se marcan ahí. Y las referencias las mandamos al final en la bibliografía. ¿Sale?
es como característica así que identificas, es que usualmente las notas o referencias las vas a marcar como notas al pie y luego si las consideras las mandas al final. Y la otra característica que tiene también este formatito por acá es el tema de cómo está el tema de las fuentes, ¿vale? En las fuentes consultadas ya es donde vamos nosotros a meter ese tema del autor año y viene toda la forma entre paréntesis, cómo va a venir, el número de publicación, el número de páginas que es necesario. Ya se empieza a acercar más a lo que hemos visto. Hay una regla de cómo deben estar, si son cortas, si son largas, pero no las vamos a determinar al estilo Chicago. ¿Por qué? Las vamos a ver, porque hay muchos que trabajan al estilo Chicago. Pero nosotros nos vamos a centrar en el estilo APA, que es el más común para que ustedes lo aprendan aquí y lo van a ocupar después a nivel maestría y a nivel de posgrados. Se ocupa muchísimo todo el tiempo. Incluso ya hay aquí profesores de la escuela, como el profesor Cabacú, la maestra Olga, que ya les piden que sus trabajos vengan en formato APA. O puede que les pidan el estilo Chicago. ¿Qué ventaja hay? Si aprenden a hacer el estilo APA, aprenden el Chicago. ¿Vale? Y nada más como referencia cultural pop. Los hermanos Karamazov. Exactamente, The Blues Brothers. Buenísima película, las dos. Bueno, son tres, ¿no? Ya. Pero la original es esta, ¿no? Les recomiendo mucho ver esta película, es divertidísima esta película. Con Dan Aykroyd y John Belushi. Digo, ¿alguno de ustedes vio Los Cazafantasmas? ¿Ha visto Los Cazafantasmas? La original, la viejita. Este es uno de los cazafantasmas, ¿no? De esta película original. Muy buena película, se las recomiendo bastante, ¿eh? Se las recomiendo bastante. Van a encontrar ustedes, si les gusta la música, que tiene interesante que salen leyendas vivas del blues, del jazz, del rock and roll. Este, por ejemplo, es Ray Charles. Y Ray Charles compuso canciones famosísimas, tal vez que las ubiquen ustedes, pero que no sepan que son de uno de los más grandes músicos que existió en la vida. Recomendación cultural pop. Hay una película que hicieron sobre la vida de Ray Charles, muy buena, interpretada por Jamie Foxx. Qué buena interpretación hace. Ciego de nacimiento, adicto a las drogas, al alcohol. Fue de los primeros rockstars, como puede considerar, ¿eh? Con problemas de adicción, que se recuperó. Digo, no les voy a decir que vio la luz al final del túnel, porque no sé si la vio, pero les puedo decir que tuvo una vida bastante dura y al final una carrera bastante estelar. Un músico Digo, y hablando en ese tema, ¿por qué no tienes aquí al lado a Jim Belushi, tema cultural pop, que fallece precisamente en el consumo de drogas? Fallece por los 34, 35. Muy joven este. Y nos iríamos finalmente a lo que es el que nos íbamos a centrar nosotros, en el APA. Este afamadísimo sistema norteamericano de los psicólogos que de repente ha tenido bastante, ha permeado muchísimo en el resto de las ciencias sociales. Es casi el de cabecera en México, casi muchas universidades, para el tema de ciencias sociales, humanidades, para el APAI, por ejemplo, yo recuerdo recuerdo una compañera, uno de sus profesores, estaba muy molesto por el tema de la gran expansión que tenía APA, sobre todo porque ellos eran de lenguas. Entonces, todos los de artes, de repente APA como que sí es muy molesto de repente trabajar con APA, muy molesto porque tiene demasiada regla. Y vamos a tratar de cubrir nosotros este tema de todas las reglas. Y entrábamos en el tema entonces que carajos, bueno, ya vimos modelos de citación y los modelos de citación van a controlar la referencia, nos van a dar reglas de cómo mostrar la información, en especial cómo hacer las citas y de cómo mostrar el apartado de referencias bibliográficas. Y entramos entonces con esto de qué son las citas bibliográficas, ¿vale? En este primer apartado, ¿vale? Una cita, ¿okay? Es la menciona un texto, es una cita. La menciona un texto, idea o frase ajena, ¿ok? Y al que lo está leyendo, a la persona que lo está leyendo, le está dando esta información de dónde salió, ¿ok?
Y finalmente, esta información en el apartado final, le vamos a decir dónde puede encontrar toda esta información. ¿Okay? Cita y referencia van de la mano, pero son cosas diferentes. La cita es la mención a un texto, autor o idea dentro de nuestro texto y en el cual al lector le vamos a decir de dónde lo estamos sacando, le vamos a dar esa pista. Y al final la referencia le vamos a dar todo el mapeo geográfico de dónde puede obtener este texto. ¿Qué hacemos nosotros? Le decimos, ok, este de aquí lo puedes encontrar en tal libro, de tal edición, en tal párrafo, en tal página. ¿Para qué citamos nosotros? Tenemos diferentes ideas, diferentes intenciones para citar. La primera de ellas es ampliar el texto. Okay. Si tenemos nosotros una idea, la vamos a reforzar o la vamos a hacer más clara en algún argumento, pero en alguna parte. Lo que hemos discutido con mucha coherencia, tratando de hacerlo coherentemente en esta clase, argumentar o referir las fuentes en las que se está fundamentando el trabajo, sobre todo el texto del argumento. Remitir a otras secciones del texto. Okay. ¿Por qué? Porque podemos decir, ¿sabes qué? Consultar en este otro momento de esta página o en este tema de este autor. Iniciar una discusión también, sirve la cita y dar una definición. Un ejemplo de iniciar una discusión, les pongo de ejemplo el evento que se dio en Culiacán la semana pasada. El jueves, ¿no? Bastante divertido. ¿Qué podrían ustedes ocupar para iniciar una discusión? A ver. ¿Mandé? ¿Mandé? Lo agarró. ¿Dónde está el ejemplo de una cita para iniciar una discusión? ¿Qué cita ocuparán ustedes para iniciar una discusión? No una pelea, sino yo pongo el tema sobre la mesa, ejemplo de las quesadillas no llevan queso. Y empieza y se abre la discusión y empieza de nuevo, ¿no? Y empieza de nuevo, ¿no? Vamos a tener que resolver ese tema en esta clase, lo tenemos que resolver. ¿Eh? Le vamos a dedicar una clase entera al de la quesadilla, ¿eh? Vamos a hacer un trabajo de investigación, un artículo, un ensayo, de por qué la quesadilla no lleva queso. Pero lo vamos a terminar nosotros completo entre todos. Pero, digo, regresando a este momento, yo les pondría de ejemplo para iniciar una discusión. Alguien muy inteligente siempre está a las vivas, porque siempre hay alguien que está a las vivas. En el 2015, nuestro hoy en día presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó en su cuenta de Twitter un tuit que decía que liberar al Chapo, dice, no solo ponía en riesgo la soberanía nacional, sino bla, 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 y que por lo cual estaba mal. Alguien tal cual así dijo, siempre hay un tuit en el pasado. Entonces, él citó, dijo tal cual, de acuerdo a lo que dice nuestro presidente, esto es lo que se tendría que hacer. Y pone Andrés Manuel 2015. Ya está la evidencia de la cosa, ¿no? No está. ¿Entiendes? Y de repente, con una simple cita de un tema se puede abrir todo un discusión. Porque tú dijiste antes, ¿por qué él dijo esto? ¿Por qué esta otra persona dice esto? Puede iniciar una discusión. De repente sobre temas muy candentes o muy comprometedores implica mucho este tema de abrir una discusión. ¿Vale? Podemos iniciar con de repente frases incendiarias ahí en nuestros trabajos. Y digo, finalmente, este tema de dar una definición. Otro tema. ¿Qué es lo que citamos? ¿Qué es lo que vamos a ocupar nosotros de otros autores, de otros textos para citar? Las ideas, opiniones o teorías de otra persona. ¿Por qué en el reporte que les llevé a ustedes les estaba poniendo que llenaran un espacio que decía qué considero que es útil o importante de este texto? Precisamente para el tema de la cita. Ese texto tiene toda la intención, digo, ese ejercicio de reporte tiene toda la intención para que empiecen a extraer ustedes las citas que les son posibles de ese texto.
Cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, ven como decía, dato, gráfica, cualquier información que no sea de conocimiento público, hechos que no sean necesarios para citar la fuente. Ejemplos de esos. A ver, dame un dato que sea el conocimiento público y que no sea necesario citar la fuente. ¿Eh? Yo creo que eso lo tenemos que citar, ¿no? Pero... Ejemplo de, a ver, él dice, cuando citas a un gran filósofo, pero ¿cuál? No sé, Pienso luego existo, ¿de quién es? No, tampoco. De René Descartes, Descartes en español, ¿no? Descartes, no pienso luego existo, ¿no? Por ejemplo, de Sócrates, Sócrates no tiene nada escrito. Es un ejemplo de un tema de una cita, ¿no? Sócrates no tiene nada escrito, pero sí. ¿Quién habla de Sócrates? Platón. Y Platón se escribió eso. ¿Cómo conocemos a Sócrates o conocemos por Platón? No hay como tal un momento tal. Y lo cita, y de repente cita. ¿Cómo se cita a Platón? Vamos a encontrar muchas citas referencias de Platón, porque Platón dejó un texto muy grande y lo dividió en diferentes, no libros, sino en diferentes discursos. Entonces tiene un discurso que habla sobre eso, tiene un discurso que habla sobre aquello, tiene un discurso que habla sobre eso. Se podría entender, pero realmente no va por ahí. Cualquier dato, estadística, gráfica, información que no sea del conocimiento, de conocimiento público. Estamos diciendo que aquello que no se ha conocido, ¿qué es de conocimiento público? ¿Vale? A ver. O sea, prácticamente está preguntando que todo lo conoce, pero nadie sabe quién lo dijo. No, aquí dice cualquier dato, estadística, gráfica, imagen, cualquier información que no conozca la gente. Eso es lo que vas a citar. Y como idea, hechos para los que no sea necesario citar la fuente. ¿En cuáles no tendríamos que citar la fuente? Digo, si les queda claro cuál no, les va a quedar claro cuál sí. Hechos que no sea necesario citar la fuente. Por ejemplo, yo les puedo decir, ¿creen que sea necesario que un autor diga que el estado de Hidalgo se encuentra en México? ¿Vale? Pero de repente hay otros datos en los cuales sí puede ser necesario citar al autor, porque dice el autor, por ejemplo, Aaron Pratt, que en Pachuca el referente de mujeres que se dedican a tal actividad es este. No cualquiera sabe ese dato. Empieza a entender lo que es del dominio público y lo que prácticamente se podría entender que es del conocimiento público, pues realmente no es necesario citar quién lo dijo, quién lo produjo, quién lo investigó. Sí vamos a citar aquel dato que no es posible que alguien sepa, para proteger al otro y a nosotros del tema de plagio. Cualquier referencia a las palabras de otra persona, lo que dijo él, no lo digo yo, lo dice él o ella. Y es bien interesante el parafraseo de palabras de otra persona. ¿Vale? También se tiene que citar ese momento del parafraseo. ¿Y cómo se clasifican las citas? Para esto vamos a hacer un pequeño tema rápido de ejercicio para no quedarme y hacerlo yo solo, porque qué flojera. Entonces, somos 10, ¿no? Bueno, son ustedes 10. ¿Qué les alcanza? Vamos a trabajar en parejas. ¿Quieren escoger a su compañero o ustedes solos? O yo los escojo para no. ¿Mandé? Ok. Les hago del ejercicio que estábamos continuando ayer de elaborar las citas. Ojo, atentos todos acá, les hago una aclaración, casi todos
Casi todos van, salvo los compañeros que se integraron ayer, que no vinieron, casi todos los equipos van en el mismo. Y les hago esta pertinente aclaración. Cita no textual o indirecta. Cita no textual o indirecta se clasifica en dos. ¿Vale? Son dos tipos. La no textual específica y la cita no textual general. ¿Vale? Ojo, se clasifica en dos. Una es la cita no textual o indirecta, es no específica, la no textual específica y la no textual general. ¿Vale? Leo. Dice porque nada más tiene únicamente se pone que pero sin comillas, pero se pone que la general. Se pone bueno, se pone lo que es el apellido, el año. Ya, ajá. Sí, es en, entran a Classroom, libros de la materia y recursos. Ahí viene todo lo que hemos desarrollado en esta clase hasta ahorita y todavía dos, tres temas que vamos a desarrollar bien ahí. Hay un apartado ahí, un trabajo que dice cómo hacer citas y referencias en formato APA. Ese texto que ustedes con el que estuvieron trabajando el día de ayer y hoy viene de ese texto, pero trae un poquito más. Trae información que no les imprimí, nada más les di una pequeña parte para el ejercicio, pero viene todo lo demás ahí. ¿Cómo hacer citas y referencias en APA? Lo van a encontrar ahí. Es un texto que ustedes pueden referenciar, lo pueden checar ahí. Y este de aquí es uno sencillito, muy contextado para cómo arrancamos con el tema de las citas. ¿Queda claro? Ok. ¿Qué vamos a trabajar vamos a revisar ahorita cómo armaron las citas, vamos a pulir un poquito los detalles de citas y qué vamos a hacer la siguiente clase. Para que me explique, les explico para que nos entendamos y qué vamos a trabajar en la clase que sigue. La clase que sigue vamos a revisar el manual APA, el famosísimo manual APA, y vamos a trabajar un manual para el manual de APA, lo sé. Hay un manual para el manual de APA. Sí. Ustedes agarran el manual de APA y de repente está como que, entonces, ¿cómo se hace? Tenemos otro documento que nos explica más a detalle, con más profundidad, cómo se hace el manual de APA. Eso lo vamos a tener en la clase siguiente. Se los voy a mandar por correo electrónico. Ustedes, bueno, se los publico yo en Classroom. Lo imprimen, por favor, todos traigan una copia del texto que les voy a mandar. No el manual APA, sino el que les voy a revisar. El manual APA lo vamos a revisar de forma aquí electrónica. Les voy a mandar un pequeño texto donde viene cómo se trabaja el manual APA. ¿Ok? Que viene un poquito más sencillo.
Pero además se llevan de tarea unas lecturas. ¿Ok? Las lecturas que se van a llevar de tarea, perdón, se llevan un poquito bastantito de tarea, pero esas lecturas, que son 2 lecturas, se llevan, tienen que volver a integrarlas al reporte al control de lectura, que ya manejan sin ningún problema. Pero en esta ocasión trae una pequeña adición, trae una nueva regla, trae un adenda más, que no habíamos manejado hasta ahorita. Ya se empezaron a dar cuenta para qué sirve el control de lectura de información. Se dan cuenta que toda la información que se necesita para hacer una cita está en el control de información. Toda la información que están haciendo ustedes para las citas está ahí. ¿Cuál es lo nuevo que se llevan? De los textos que ustedes se llevan, van a extraer 3 citas. Ojo, 3 citas. Ustedes deciden qué modalidad de cita van a poder extraer, siempre y cuando sean válidas todas. En el control de información, ¿cuántas información tendría que haber? En los renglones del control, ¿quién me presta un control? Por ahí que trae, acabo de traer una receta, creo. ¿A qué me refiero? Este es el reporte que vienen trabajando todos usualmente, ¿cierto? ¿Dónde? No. 3, miren. Este es el formato reporte que todos manejan, ya saben manejar y lo han manejado siempre, ¿sí? Ok. Este de aquí, la adición, ¿cómo lo van a llenar en esta ocasión? Prácticamente igual. La única diferencia es que van a construir la cita en el apartado de aquí abajo ya. Ya pueden construir, trae toda la información, ya trae el autor, ya trae todo. ¿Qué van a extraer ustedes aquí? Ya lo van a llenar pensando como si fuera una cita, no la información al azar, pensando como si fuera ya una cita. Sea una textual corta, sea una textual larga, sea textual no indirecta. ¿Cuántas van a ser? 3. Pero ya muy concisos el texto específico que van a ocupar para citar. Este reporte de aquí es un reporte estandarizado para nosotros generar citas. De un autor, por ejemplo, de un texto, más adelante ustedes van a desarrollar prácticamente 20 citas. Sale. Ya vieron que se puede citar de forma directa, indirecta, etcétera. ¿Sale? Esa sería la tarea que se llevarían para la siguiente. Ya llenando estos 3, ¿cuántos iban a aparecer? Nada más 3 en esa primera tarea. Pero se llevan 2 textos. Ya tienen prácticamente construida la cita. Porque en la siguiente clase vamos a ocupar esas que ustedes hicieron y vamos a construir las citas aquí. Pero vamos a revisar primero las que se llevaron ahorita. Como los que estábamos trabajando ahorita. Perdón, los que estoy trabajando. Se llevan ya los que no han terminado, ahorita la terminan, para que suban la foto, si ya lo tienen, ya está el apartado, tomen la foto y empezamos a revisar y vamos una por una. ¿Quién me presta las hojitas para que veamos el informe? No, las tengo yo acá, entonces a ver, pero porque según yo aquí las tengo. No, sí, préstamela. Según yo traía unas que me sobraron ayer, pero no las traigo. Muy bien. Vamos de volada. Tini, el primero, porfa, a ver un ejemplo. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál? Cita textual corta. ¿Qué es la cita textual corta, Jenny? A ver. Una vez más, por favor. Tiene menos de 40 palabras y... ¿Sé qué? Incorpora el texto. ¿Cómo quedaría el lado de ustedes?
El nombre, bueno, primero ponemos los apellidos de los autores, el año y el nombre, entre paréntesis, fácil de transportar, cultivar y panadear. Es un producto estrella de las comunidades rurales de México, llevado a las grandes urbes del mundo. ¿Es menos de 40 palabras? Sí. Sí, segura, ¿sí las contaron? ¿Y, pero qué lleva? ¿Estamos autor o no? ¿Cómo lo citaste? Ajá. Entonces, compañera hizo, ¿cuál? Es la corta, menos de 40. Ok. ¿Va entrecomillado? Ok. Va entrecomillado y empieza todo el ta. Ejemplo, y luego, el año, ¿qué año es? 2000 qué? 2017. Luego, es todo. No lleva el autor. ¿Qué va primero, el autor? Lo que les pregunto. Pregunta para todos. ¿Qué pasa cuando es más de un autor? ¿Lo dice el texto? Sí. Sí y no. ¿Dónde? Hay una regla que dice que cuando es la primera vez que lo citas, ¿qué es? Sí dice el texto. Leanlo bien. A ver. ¿No venía ahí? ¿No dice? A ver. Creo que no viene en ese texto de ustedes. Va. La primera vez que nos encontramos, cuando estemos en el texto y lo citamos por primera vez en nuestro texto, cuando lo citamos la primera vez, sí ponemos completo a los dos autores. Iría de la siguiente forma. ¿Se apellidaba qué? Río del, ¿no? Río del. ¿Cómo? Punto y coma. En el otro. Román. J. ¿Y qué? ¿Jenny? ¿El año? Ahí está. 2017. Y cierro el paréntesis. Sí, va así, ¿no? Ojo, la cita corta está bien así. Cuando es la primera vez que nos enfrentamos al autor. Y aquí empieza un poquito lo enredado de repente de metodología. A veces, conforme vamos avanzando en el texto, APA nos permite hacer lo siguiente. Para que no lo repitas, como si lo vas a ocupar muchas veces, atentos a los que están ocupando el filtro y la foto, nos da la oportunidad de hacer lo siguiente. Porque aquí nada más son dos, pero ¿qué pasa cuando son cuatro? Río del, disculpen la L, más o menos. Agregamos ese latinismo que está ahí. Esta es una frase latina. Esta es I. Nosotros esta E. En el español, en el castellano, lo traducimos A. I. Y este de acá, en el castellano, de hecho hay una palabra en inglés que es idéntica. Nada más que los sajones le agregaron una L. Y todos y otros. ¿Vale? Entonces, ¿qué significa? Del río y los demás, ¿no? Porque imagínense si es un texto que es muy común que tengamos 5 autores, de repente cuando quieres citarlo se te va a convertir en muy larguísima la cita ahí. Te permite el primer autor y
y otros. ¿Vale? La primera vez que se aparece en el texto sí va así, de la segunda en adelante te permite esto. Lo vamos a ver en la clase siguiente todo este manualito, porque es más largo. La primera cita sí la pongo con todos los autores, y la segunda ya no la pongo aquí. Es Ed. Vale. Eral. Órale, ¿cómo va? Fregadazo. ¿Vale? Son esas pequeñas reglas que vienen descritas más adelante en todo el tema del manual. Primero necesitamos identificar la corta. ¿Cuál es la cita textual larga? A ver. ¿Qué pasa con una cita textual larga? ¿Qué diferencia una cita textual corta de una larga? La larga es más de 40. La cita textual larga es más de 40 palabras. La corta debe ser menos de 40 palabras. Ahora, y de aquí empieza un tema de empezamos a hacerle qué queremos hacer énfasis. Al año, al autor, ¿ok? ¿Dónde? Vienen tres tipos de énfasis. Después de la cita corta, podemos nosotros jugar con tres tipos de énfasis. El año, el autor o el contenido. Y aquí es donde empieza a volverse un poquito escabroso el asunto, porque aquí yo pensé que aquí es donde se empezaron a atorar cuando hicimos este ejercicio. De acá de repente, no, solo tú dale, pues dale, hasta el fondo, al acelerador y a donde lleguemos. Traemos el tanque de gasolina. Muy bien. ¿Por qué? Marco, ¿qué dice para hacer cita textual corta con énfasis en el autor? En el autor, ¿eh? En el autor, no en el contenido, en el autor. Se anota primero el apellido del autor, entonces voy a ocupar este de aquí. Luego, Seguido por el año. Seguido por el año. Ahí está. El año va entre paréntesis. Eso. ¿Qué más? La cita entre comillas y finalmente entre paréntesis también. ¿Entre paréntesis qué? La página donde se tomó la cita. Exacto. Página 169, voy a ocupar de ejemplo eso. Aquí va. Esta sería una cita corta con énfasis en el autor, porque yo puedo decir, como dice Río del 2017, y aquí viene lo que quiero. Por ejemplo, el tema decía que el tejuino se elabora a base de un tipo de maíz que se llama, ¿qué? Pipitillo, una cosa así, ¿no? Y que está a punto de desaparecer por el tema de los transgénicos. Ejemplo, ¿cómo podría decir? Como dice el Río 2017, el maíz transgénico, perdón, el tejuino, etcétera, 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 y pongo la página otra vez. ¿Se entiende? Esta es una. Ahora, porfa, con énfasis en el contenido, Marco. ¿Cómo sería? El contenido de la cita. ¿Sale? Vamos a pensar que es este de aquí. Dice que va entrecomillado. Listo. Luego, Y al final entre paréntesis. y al final entre paréntesis el autor. Autores del año de la palabra. Exactamente. Río les voy a poner nada más ahorita el tema de este. Acá también iría Román. Le voy a poner ¿verdad? ¿Y qué más? ¿Qué más, Marco? El año. El año y la página. 2017, punto, página 160. Ahí está. Cita corta. Con énfasis, ¿cuál falta? Ya tengo la del autor, ya tengo la del contenido, falta la del año. ¿Cómo va?
Y para que podamos diferenciarlo, aquí yo puse como dice Del Río, y acá sería, ¿cómo lo estructuraría? Vamos a pensar que ustedes lo están escribiendo en el texto y lo ponen de la siguiente forma. Si tomamos en cuenta que dos puntos y pum. Bueno, no le ponen dos puntos, pero si tomamos en cuenta que, ahí está, y le ponen ese tema de allá. Luego, exactamente, en el 2017, ahí está, entre comillas, ¿qué dice? No, aquí es el año, luego el doctor, pero En 2017, ¿cómo? son de abril. Río de oh. Dice que ahí está. Esos son los tres tipos de citas cortas textuales. ¿Va? ¿Se entiende? Ojo, Esta de acá se vuelve la trampita que puede que lo cometan más seguido, porque este tema de aquí, muchachos, vamos a hacer muchos ejercicios de estos. Uno de ellos lo van a integrar al ensayo final que van a elaborar. Hay dos ensayos que tienen pendientes. Uno, el que voy a subir ahorita despacio, que es el que ya venían haciendo. Y dos, el ensayo final, el de última clase, que es el que evalúo. Y ese ya debe de venir con perfectamente citados sus referencias. Y podemos tomar el mismo el que igual es el que habíamos estado haciendo hasta la semana que entra. Hasta la semana que viene. Voy a ver, les dije que les iba a dar, porque necesitamos discutir unos temas, unos que por ahí habían platicado. Abro el espacio tan pronto termine la clase y quedaría para la clase del miércoles siguiente. La del martes siguiente, perdón. Entonces, el ensayo ya agarró. Sí. Pero ya, ¿mandé? No, el otro es el tema del siguiente, yo se lo doy. El tema del siguiente, yo se lo doy. Ese tema es así que ni se apure. ¿Mandé? No. Va. Jesús, ¿cómo va? La que sigue. Ya tenemos, ya nos echamos con énfasis en el autor, en el contenido y en el año. Ya tenemos las tres. ¿Cuál sigue? ¿Cómo se llama esta texto larga, Jesús? Exacto. Exacto. Sí. Este de aquí se vuelve, y les pido una disculpa porque no se ve en las hojas que yo les di. No se ve. Fue lo que ahorita me di cuenta y se me pasó ayer que se las entregué. No me digo. Si ustedes abran Classroom, por favor, les tengan la oportunidad, les dije hace rato, y van a encontrar el texto que yo les puse original de donde salió esto. Por favor. Se llama, es una hoja tal cual de un documento de Google. ¿Cómo hacer citas y referencias en formato APA? Así se llama el texto. Y una vez que lo abren, si les permite abrirlo, van a ver que tienen el mismo contenido del texto, pero se ve distinto. El texto es el mismo, pero se ve distinto. ¿Por qué? Porque sí aparece el ejemplo un poquito más claro. Yo les pido una disculpa porque les traje las copias, pero no se veía así. ¿Ok? Me di cuenta cuando estaba viendo de ustedes que revisé el cuaderno que copió su compañero que no venía como venía el texto. ¿Por qué sí venía tan clarito en las hojas? Me di cuenta ahí. Este de aquí, en la cita textual larga, dice que se apunta que
Sí. En el que tienen el claro no se alcanza a distinguir bien, porque se deja un pequeño espacio. Es muy común, si ustedes han visto algunos textos, y la característica, ¿nos habla de un tipo de letra? ¿No? Es muy común que de repente inclinen el tipo de letra, muy común. ¿Sí conocen ese tipo de letra? En Word es la teclita con una I, ¿no? O el botoncito con una I, las itálicas, ¿no? Se ocupan documentos de Google, si no me equivoco es la K, o la L, es una de esas dos. Bien, ¿cómo funciona? Empujan un poquito el espacio. ¿Abren comillas o no abren comillas? Sí. ¿Qué abren comillas? ¿En la cita textual larga? No. En la cita textual larga no abre comillas. Así como va, se queda. ¿Qué aparece? Sin comillas. Sí. Dice, y empezamos con la cita para el autor. O bien podríamos tenerlo en el texto anterior, como dice el autor tal. ¿Vale? Viene la referencia del autor. Actualmente viene entre paréntesis el año. Y empieza todo el texto que es mayor a 40 palabras. Pero no va entrecomillado. ¿Qué diferencia hay entre el texto corto y el texto largo? Que el texto largo no va entrecomillado. Pero como no va entrecomillado, va en un bloque aparte del texto. Esa es la diferencia, ¿sale? Y viene la más común y la que más ocupamos, honestamente, por tema de definición. Las citas textuales indirectas. ¿Por qué? Porque en las citas textuales indirectas, nada más clavas el autor y el año, de repente medio parafrasear algún momento. ¿Cierto o no? Porque dice de forma indirecta, como dice Denis tal, 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 y de repente medio parafrasear. ¿Por qué? Porque nos obliga y nos da la libertad de no movernos dentro de este grupo. Ejemplo, a ver, Jorge. Cita no textual indirecta. Y es la que vimos hace ratito. Cita. Deme un segundito. No. Valeria, ¿sabes cómo lo hicieron eso? Cita no textual específica. Está creo que ni llegaban ellos ahí. ¿Ustedes cómo lo pusieron? Pues pusimos el autor, Ajá. el año, entre paréntesis, Ajá. y luego pusimos el texto. ¿Cuál fue el texto? A ver, léalo. ¿Cómo quedó su cita? Ajá. Sí. La producción, distribución y consumo de alimentos deben ser valorados como parte del patrimonio gastronómico. Sí, más por ahí. ¿Cómo iba el tema, José? Nosotros pusimos, no puedes cantar, mencionaba que la necesidad de los alimentos además el tema de la comida estaba presentada en cantares, escrituras, códices y ofrendas. ¿Ustedes le metieron qué? ¿Mandé? Sí, pero ¿qué le pusieron ustedes? ¿Qué le pusieron ustedes? Tanto de... Pero de su cosecha, ¿qué le pusieron? Usualmente la cita textual indirecta la ocupamos nosotros para evitarnos tener que hacer la cita corta textual, ¿no?
¿qué hacemos? Podemos parafrasear un ejemplo, como dice Del Río, el maíz pipitillo está a punto de desaparecer por el tema transgénico, por el uso de los transgénicos. Por ende también el tejuino. Estoy parafraseando lo que dijo, no lo dije de la misma forma que lo dijo, yo lo parafraseé, quedaría como una textual no específica. ¿Se entiende? Y viene, es la página 161, ¿no? Para que puedan identificar dónde estoy diciendo esto, les leo qué dice el texto tal cual. Haga como ejemplo, y aquí se los de ellos, decía, el tejuino, bebida hecha a base de maíz criollo denominado pitillo, en peligro de desaparición por el cultivo del maíz genéticamente modificado en los campos zacatecano. El tejuino es pieza fundamental de la fiesta patronal del pueblo nacional Zacateca, como celebra el heroico San Sebastián, ofreciendo la vida con un poco de afirmación religiosa y de la delegación para nos dice el texto completo. ¿Cómo quedaría la cita? La podemos referir de la siguiente forma. Para construirla en este formato sería nada más, de acuerdo a, cito el autor y el año, y parafraseamos. El maíz criollo, tipo pipitillo, está a punto de desaparecer por el tema de los usos transgénicos, y el cual también se ocupa en el uso de la elaboración del tejuino. Siempre y cuando lo podamos acomodar y querramos meter el tema del argumento. Lo vamos a ver en la siguiente clase, cómo entran los temas de los argumentos. Ahora, ¿y por qué si va así? ¿Por qué tenemos dos tipos? Porque viene la no textual específica, ¿no? No, perdón, la no textual general. ¿Cuál sería? Ahora sí, Jorge. ¿Cómo dice el texto que les di? No que les diga, que ustedes tienen, mejor dicho. Como tal, Ajá. la no general de la no general. Ajá. Hicimos Hernández y Gutiérrez, Ajá. el año entre 2017. La importancia está en la vida de los sujetos, de los Sí. productos y de los... ¿Qué problema hay que ni siquiera entiendas su letra? Prácticas y costumbres de los que consumían el pueblo más allá de las fronteras. Sí. La cita no textual general, cuando hablamos de no textual, entiendan que no estamos copiando tal cual lo dice el autor. En la no textual movemos un poquito nosotros, pero siempre y cuando respetamos la idea y la esencia original. Cuando es la no textual general, únicamente hacemos como refiere el autor tal y la idea en sí, ¿sale? Y prácticamente cerramos la última. Jesús, por favor. ¿Cuál era? Cita de cita. ¿Cómo va? La más sencilla de todas. Sí. ¿Cómo quedaría así? Ejemplo. Una vez. Comparado es lo que ustedes, ¿no? Pero ¿qué es lo que está citando realmente? ¿Qué pasa en este tipo de cita? La cita de cita. Es muy común que no podamos obtener el trabajo o la investigación original. A veces nos las encontramos en otros trabajos. ¿Y qué si nos permite? Dice, siempre y cuando respetes la línea de quién lo dijo, lo puedes ocupar. Pero citamos en línea directa, en referencia a, voy a citar al autor que me encontré y le voy a poner citado por el nombre del autor del texto en el que me lo encontré. Un ejemplo muy rápido y muy sencillo. Pensemos que Eric es el que publicó el texto y su compañera Valeria lo citó en un trabajo. Yo no pude encontrar el trabajo original de Eric, pero me encontré uno donde Valeria hablaba literalmente de ese trabajo. Yo le pondría, de acuerdo a la idea planteada por Eric, citado por Valeria, en tal lado. Y eso es prácticamente lo que refiere, ¿sale? No, citado por el que te lo encontraste. Yo estoy haciendo una investigación, él desarrolló un tema, no pude encontrar la investigación original que hizo Eric, pero en algún momento
ella sí lo ocupó y lo referenció y habla exactamente de ese mismo tema. Pero como yo no puedo encontrar ese, ocupo el de Valeria y digo, como dice Eric en el trabajo de Valeria, yo expongo que siempre y cuando respetemos a dónde encontramos la fuente. Tengan en cuenta que esto está pensado, está diseñado para que siempre la información sea coherente y tenga forma de ser localizada la fuente original. ¿Sale? Con eso cerraríamos este primer ejercicio, sencillito, muy fácil. Ese está facilito, muy facilito. ¿Por qué? ¿Sale? El que sigue.